El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MDS a las 9. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez para no hacerle publicidad a la coca. Es la coca que me gusta. Saludos a toda la red, a toda la raza que me ve allá en Centroamérica, Sudamérica, Europa, también nos ven en España. Pues para comentar los problemas de la economía internacional y claro, hay noticias importantes y comentarios que se dan, por ejemplo, estaba viendo otra vez Project Syndicate, donde hay unos comentarios de Stephen Roach, que es especialista en la relación bilateral China-Estados Unidos, y el que fue secretario de Relaciones Exteriores de México, que también hace un comentario sobre el Tratado de Libre Comercio Castañeda, que se me pareció interesante, que ahorita vamos a comentar. Pero lo primero que tenemos que comentar, bueno, pues con respecto a Stephen Roach, que vayan ustedes a Project Syndicate, habla de que, increíble, la hoja de balances de los tres bancos, entre los bancos más importantes del mundo desarrollado, que aplicaron el Quantity Easy, es dinero fácil, después de la gran crisis del 2008, para dinamizar la demanda efectiva en todos los países del mundo. Yo no me imaginaba, tenían las hojas de balance de todos los bancos centrales, pues llegaban a 4.5 trillones de dólares. Hoy llegan a 12 trillones de dólares. Es decir, ya es urgente que la señora Yellen comience a ajustar. Hoja de balance significa, que le prestaron a sus gobiernos en bonos, a AIG, a las grandes empresas transnacionales les dieron dinero, con dinero de cero tasa de interés o 0.1, en Japón está en cero. Si juntamos todos esos bancos centrales, el europeo, japonés, inglés, norteamericano, canadiense, australiano, más o menos llegan a 12 trillones por cobrar, para que me entienda la raza. Dinero que le prestaron a los gobiernos y ahora que hay que cobrarlos. El problema está en que si se les cobran, pues todo el mundo debe. Es el problema del sistema capitalista actual, son unas deudas enormes. En Japón se debe el 200% de su Producto Interno Bruto, aunque lo deben en yenes. No hay tanto problema, porque ahí, si la gente dice, págame, pues mando a emitir yen y punto. Igualmente China el 250%. También pues allí emiten yuanes, y ahí emite yuanes y se le paga. El fenómeno gringo igualmente, ellos deben 4.5 trillones de estos 12.5, equivalen más o menos 4 trillones, 4.5 trillones, lo que debe Norteamérica. Entonces, también, pueden emitir dólares y punto, pagarle el gobierno norteamericano, pagarle a la propia reserva, es decir, ahí no habría problema porque son deudas en su propia moneda. El problema es para países como México, que deben en dólares, o Sudamérica, o los países del sudeste asiático, donde tienen que exportar una gran cantidad de bienes para poder obtener dólares y con ello estar pagando la deuda. El problema para un país como México, que tiene una balanza de pagos deficitaria de 1.500 millones de dólares aproximadamente mensual. Ubiquemos 18 mil millones de dólares al año de déficit en su balanza, en su cuenta corriente, pero en su balanza comercial, pero la entrada de capitales compensa en cierta manera ese déficit. En el fenómeno norteamericano igualmente, el pueblo norteamericano está acostumbrado a gastar más de lo que ahorra. Y hasta el punto que China tiene 1.3 trillones de dólares en bonos del gobierno norteamericano. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Se endeuda para estar compensando ese déficit que se encuentra en el déficit primario, es decir, entre lo que entra en el gobierno y lo que sale. Siempre gastan más de lo que les entra al gobierno. Ahora, ¿por qué se antoja, como dice Stephen Roach, de que ya los directores de los bancos centrales, estos que hablé de Japón, Inglaterra, Australia, Estados Unidos, comiencen a aumentar la tasa de interés? Porque es urgente
que las reservas federales de todos estos países o los bancos centrales tengan margen, room, como dicen los gringos, para que en caso de que venga una crisis, pues se apliquen las políticas tradicionales y no tradicionales en la cuestión monetaria. ¿Cuál sería la cuestión tradicional? Es, pues si tengo una tasa de interés del 3%, la bajo al 2%, posteriormente al 1% y hasta 0%. Pero cuando estoy con tasas de interés del 1% o menos del 1%, entonces el margen es menor. De ahí que dice Stephen Roach, ya hay que empezar a recuperar la lana o los bonos que emitieron los gobiernos, que empiecen a pagarle a sus bancos centrales, y ahí rompen el dinero, no hay problema. Pero hay 6 trillones, jóvenes, de acuerdo a los crecimientos que tuvo el sistema capitalista desarrollado en los últimos 10 años o 7 años, 10 años. Equivaldría a decir que de los 12 trillones, de los 8 trillones que dispusieron como quantity easy, solamente se utilizaron 2.5 trillones. Bueno, ¿y dónde están los otros 6? Bueno, están en bancos comerciales, en negocios, en grandes empresas, que no gastan el dinero. No, ese dinero no ha fluido hacia el conjunto de la sociedad, de ahí que los crecimientos que hemos obtenido, que se han tenido, son del 1 a 1.5%, Estados Unidos creció al 2%, pero Japón pues al 0.5%, Europa en un promedio en estos 10 años al 1%. Y entonces ese dinero de nada sirvió o de nada sirve que lo acumulen los bancos como reserva para estar comprando sus propias acciones o para estar comprando acciones de otras empresas. Se está monopolizando gran parte, sobre todo en la cibernética, como decía por ahí un artículo de un señor de, no sé, Kruger, parece que es de Stanford, donde hay un gran monopolio ya de toda la industria, o bien de la cibernética, industria de la cibernética. Hablo de Google, hablo de Facebook, hablo de pues todo lo que se está relacionado con el Internet. Ha venido a darse un gran monopolio de estas grandes empresas. Pero al mismo tiempo los bancos comerciales como Morgan Stanley, como Wachovia, como el banco First National Citibank o la Citi de Citibanamex, que aquí es en México, pues también tienen grandes reservas, pero con dinero prestado de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, es necesario subir la tasa de interés, primero porque ¿qué pasa con los retirados de Estados Unidos y de toda Europa? Esos viejos no están recibiendo nada de interés por sus retiros, porque antes ellos depositaban el dinero en banco, el banco les paga una tasa de interés. Vamos a decir, si yo ya trabajé toda la vida y tengo $1.000.000 que me va a servir para 20 años de vejez, en Estados Unidos no es la gran cantidad, pues sí es buena cantidad, pero no les están reintegrando nada a estos fondos de pensiones, por eso andan buscando siempre invertir en bonos de los países del tercer mundo, en bolsa y con un gran riesgo. ¿Qué pasa cuando se tiene tasas de interés barata? Yo lo había comentado aquí en este programa. Las grandes empresas se apalancan. Bueno, ¿qué quiere decir se apalancan? No, las empresas piden prestado dinero al banco, o bien en bolsa de valores, no en bancos necesariamente, sino en organismos financieros como Morgan, y van y compran acciones. Esto ha provocado una gran especulación en la Bolsa de Valores de Nueva York y en las otras bolsas, a tal punto que el Premio Nobel de Economía de la Universidad de Yale, ayer lo dije desde el lunes, está previendo que puede haber un nuevo ajuste en las bolsas de valores, sobre todo de Wall Street, es decir, de una baja del 20%. Robert Shiller, que fue Premio Nobel de Economía, dice, cuidado porque las acciones están sobrevaluadas por tanto dinero en efectivo que han emitido los bancos centrales. Es decir, 8.5 trillones en estos 10 años, es una locura. Es una política keynesiana, trazada no solamente de Keynes, también Friedman. En su momento dijo, va a haber necesidad hasta tasa cero para que el sistema se pueda recuperar y evitar de que haya aumento de las tasas de interés y que para el público adquiriente, como al público que va a invertir, no le sea tan cara la tasa de interés. Pero ya llegó el momento de empezar a liquidar, es decir, empezar a balancear o dejar en cero esa hoja de balances de
de los bancos centrales, pues sí tienen muchos préstamos, pues ahora hay que empezarlos a recuperar. Y eso implica quitarle al sistema dinero en efectivo permanentemente, si durante estos próximos, hasta el 2020, 2025, le van a estar quitando dinero en efectivo a los bancos centrales o a los gobiernos para decir, págame el bono que si yo te compré un bono, ahora págamelo. Y entonces hay problemas para los gobiernos, por ejemplo el de México, o gobiernos a los cuales se les ha prestado, entre ellos los Estados Unidos. Independientemente que la Reserva Federal dependa en cierta manera del Poder Ejecutivo, tiene una independencia como Banco Central Mexicano y le exige al gobierno, oye, ya, yo te compré bonos, gobierno mexicano, ahora sí, OCETES, me pagas. Son los certificados de la tesorería, bonos de la tesorería, y hay que pagar, porque a lo que estamos observando, la Reserva Federal va a aumentar la tasa de interés a finales de este año, va a haber un nuevo aumento, y tienen que seguir aumentando para que los gobiernos empiecen a balancear sus deudas, para que empiecen a saldar un poco sus deudas a nivel mundial. Pero el problema está con Estados Unidos, que tienen un idiota que llegó de presidente de la República, que se apellida, parece que Trump, y ahora dice el señor de que va a bajar el impuesto sobre la renta de 25 o 35% al 15 o al 20%, a las empresas igualmente, y esto le va a crear un boquete, parece estaban hablando de 27 mil millones o 70, déjenme ver. Pero están hablando de que 27 billones se van a volar con la reforma al impuesto sobre la renta del señor Trump. Es decir, que en lugar de tener superávit, como se estaba planteando por el gobierno de Obama, ahora va a haber un mayor déficit, aunque por otro lado Trump dice que ya no se va a ver muchos gastos deducibles para ciertos estados como California, Nueva York, y va a haber broncas también a nivel local con los impuestos locales, porque dice, ok, le bajo el impuesto a las empresas y la deducibilidad la disminuyo, para compensar un poco esa baja de impuestos. A mucha gente que anda en el negocio, que te deducen el carro, oye, pues hay una deducibilidad del carro, de los gastos de restaurante, de los gastos de la empresa en general, que son deducibles, ahora ya no los van a tener en muchas partes de los Estados Unidos. Y eso va a crear también un conflicto. Todavía no sabemos si se le va a autorizar a Trump la reforma fiscal, es decir, la disminución del impuesto sobre la renta, o el impuesto a las empresas, y el impuesto de la renta individualizado, que parece que se va a bajar en un 5%, pero a las empresas les van a dar un bajón bárbaro. ¿Qué aduce Trump? Es que en Irlanda cobran el 12% y en otros países, y hay mucho capital golondrino de Estados Unidos que va y genera su sede en Irlanda como Microsoft para toda Europa, y allá paga sus impuestos. Lo que quiere es que se vengan como sede a los Estados Unidos y aquí paguen impuestos. Él está suponiendo, contrariamente a lo que piensa Joseph Stiglitz, de que va a haber más recaudación porque la gente ahora sí va a pagar, porque la gente se va a traer dinero del exterior para declararlos en Estados Unidos. Pero por el otro lado hay una disminución del impuesto sobre la renta. Obviamente los muy ricotes de Wall Street están muy contentos, a tal punto que ahorita las bolsas de valores van subiendo enormemente y generando una especulación terrible y agravando más el punto de equilibrio del cual habla Shiller, de que ya están llegando las bolsas a nivel mundial, concretamente Wall Street, a su límite de utilidad, y que esto va a puede provocar una bajada en el valor de las acciones en el próximo año, por ejemplo, 18 o 19. Es decir, un nuevo ajuste del propio sistema, porque cada 8 o 10 años, así como suben las acciones, también tienden a bajar, se equilibran. Entonces, esto de Trump lo único que hace es generar una gran expectativa en bolsa de valores, están aumentando los valores de las acciones terriblemente, y esto también, el peligro inminente de una bajada, pues está a la vista. ¿Por qué también nos afecta a México? Porque al momento en que el señor Trump
baje la tasa de las empresas a un 15%, un 20%, no sé todavía en cuánto va a quedar, del 35 al 20%, pues lo mismo van a querer esta bola de ratas de los empresarios mexicanos diciendo, no, si tú no me bajas la tasa del impuesto sobre la renta del 35% de las empresas que se cobran en México, por dar un caso, a un 20%, entonces lo que yo voy a generar, lo que voy a provocar, es que la empresa de transportes que tengo, logística, que tengo en Monterrey, pues voy y la registro a Laredo, Texas, allá pago el 15% y opero también en el caso de México, porque eso lo permite el Tratado de Libre Comercio. Entonces, es complicado porque está viendo, estos estúpidos están generando una competencia idiota de quién le baja más a las tasas de interés, digo, a las tasas de impuestos sobre la renta. Y obviamente va a generar también un problema para México, para el gobierno mexicano, que van a obligarlo a que baje también la tasa de impuestos sobre la renta. Entonces, ¿pero qué implica? De que con todos los desastres naturales que tenemos, económicos que hay en este país, con los idiotas del ITAM al frente, la famosa escuela, la generación de oro, la generación idiota, que ha metido al país en una crisis permanente desde hace 30 años y últimamente con 2, 3 sexenios donde está Mid, donde está Cordero, donde está todos los secretarios que tenemos de economía y que han desmadrado la economía mexicana. Entonces, es peligroso, ya hasta se ríen. Soy del ITAM, pero en lugar de decirlo con orgullo, ya lo dicen así con mucha reserva, porque pues, lo que les enseñaron era un proceso económico de neoclásico, neoliberal, y nunca pudieron entender las demás escuelas. Cuando viene una crisis, esos que pregonan en la libre oferta y demanda, el mercado se autorregula, necesitamos un modelo de exportación a costa de la hambruna de los asalariados en México, pues ese modelo ya no resultó. Entonces, este dinero que se dice que va a dejar de percibir Estados Unidos, el gobierno norteamericano, va a generar problemas, pero el impacto también puede llegar sobre la economía mexicana. Son de las estupideces de la ultraderecha, así como están ganando en Alemania el 12.5, pues en Estados Unidos ganó la ultraderecha con el señor Trump. Ojalá la Cámara de Diputados de Estados Unidos no se lo permita, porque nos va a generar un impacto complementario. Y esto obviamente está generando especulaciones, porque, jóvenes, no es posible que la bolsa de valores crezca un 10%, los valores de las acciones, y la economía crezca un 2%. Normalmente la bolsa de valores es un reflejo, es un espejo, espejea la actividad económica. Del 2 al 10 hay un diferencial enorme. Y esto significa que hay un proceso especulativo y que tarde o temprano ese aumento de las acciones va a tender a bajar para equilibrarse. A mediano y largo plazo se equilibran el valor de las acciones. ¿Cómo? En función de lo que la economía, del crecimiento económico de cualquier economía o de cualquier país. Entonces, aguas con esto de Trump, aguas con esto de la especulación. El oro está bajando porque todo el mundo vende su oro y le mete a las acciones. Pero, ¿realmente la acción está respaldada como una actividad económica? No, no está respaldada. Es decir, está ficticiamente. Decía el maestro Argire Manuel, me acuerdo en París, nos decía que Abraham e Isaac, Abraham le vende un reloj muy bonito a Isaac de oro en $1,000. Se lo vende y la señora de Abraham le dice, qué tonto, qué estúpido fuiste, ¿por qué se lo vendiste? Pues el mismo Abraham que le vendió el reloj a Isaac, le dice, oye, te lo vuelvo a comprar, ¿en dónde? En 1,500, no hay bronca, es el mismo reloj. Pero la señora de Isaac se da cuenta y le dice, qué estúpido fuiste de haberle vendido otra vez el reloj a Abraham. Y Isaac le dice, oye, te lo vuelvo a comprar, y así están uno y otro. El problema en bolsa de valores es cuando uno de los dos, una señora de cualquiera de los dos dice, oye, qué bien lo vendiste, ya no lo vuelvas a comprar. Y ahí es donde se desploma el valor del reloj, vuelve a sus $1,000, $1,500, $1,200.
Ese es el proceso de estos dos judíos que se compraban entre ellos. Con respecto al Tratado de Libre Comercio, estamos hablando que Calderón, Castañeda, que fue secretario de Relaciones Exteriores, me pareció interesante, aunque a veces trabajan con la derecha, pero hay artículos interesantes sobre el Tratado de Libre Comercio. Termina hoy la negociación, o ayer terminó el Tratado de Libre Comercio, y me preguntaba unas sobrinas que van a estar en León, Guanajuato, con Videgaray y con el secretario de Economía. ¿Qué le pregunto, tío? Le dije, pregúntale por qué él, los empresarios y el secretario de Hacienda y todos los del ITAM no quieren que aumenten salarios en este país. Porque son ellos los que no quieren que aumente el salario. Ellos están apostándole a un modelo de economía, de exportación. Si se quiere maquiladora, para exportación primaria, exportación manufacturera, como es el caso de los automóviles. Y entonces Castañeda dice, uno de los conceptos que más van a pesar en la negociación del Tratado de Libre Comercio va a ser precisamente el problema del salario, porque Canadá y Estados Unidos están observando que muchas empresas transnacionales, y aquí tenemos las canadienses, que son muy poderosas, que son subsidiarias de General Motors y Chrysler, y que podían hacer un carro en una semana. Magna puede hacer un carro, pero tiene tratos con General Motors, Chrysler y las demás empresas de no hacer el carro. Magna es canadiense. ¿Qué es lo que hace? Pues que ahora sucede que en Toronto se está cerrando una empresa para un modelo de General Motors que se va a producir en Ramos Arizpe, debido a que los salarios en México son 5 o 10 veces, depende de qué área tenga el trabajador, hasta de 5 a 10 veces más barato que en Canadá. Entonces, el salario está apareciendo como dumping, es decir, los bienes no están siendo vendidos a su valor, tipo Norteamérica y Canadá, tipo Estados Unidos y Canadá, y en el caso de México, las empresas transnacionales están obteniendo grandes utilidades a costa de la miseria del pueblo mexicano. ¿Qué dicen los sindicalistas americanos y canadienses? Pues tenemos que tener necesidad de una reforma laboral que no sea tan liberal como la de México, donde los sindicatos no cuentan ya, son su puro sindicato blanco, y sindicatos controlados por los corruptos, los líderes charros de la CTM, y que nunca defienden a sus agremiados. Y entonces empieza la discusión. Ahí se va a atorar algo lo del Tratado de Libre Comercio. Pero los que se oponen a esto, a un aumento salarial, no son los canadienses y gringos. Se opone Juan Pablo Castañón, el secretario de Hacienda y el secretario de Economía. Una bola de estúpidos, todos. Y entonces, obviamente la economía pues hoy va a crecer al 1, con los temblores a lo mejor 1.9, del 2.1 va a bajar al 1.9 por este impacto en el Producto Interno Bruto, pero no crece desde hace 30 años, arriba del 2.5, porque sencillamente no tenemos mercado interno. Los salarios han estado deprimidos, tenemos el peor salario mínimo de los peores en América Latina, menos salario que en Costa Rica, que en Uruguay, que en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, todos nos ganan en salario. Entonces, ha sido una política de los chicos del ITAM de deprimir el salario, de incrementar, de acuerdo al Coneval, a 60 millones de pobres este país, que es una vergüenza, pues el país con más pobres en la OCDE, ahí lo dicen las cifras, que es un país que ya tiene 60 millones de pobres. El otro elemento, pues sería la cuestión de los derechos humanos, porque pues sigue lo de Ayotzinapa, sigue lo de Allende, Coahuila, pues todo el país está lleno de asesinatos. Entonces quieren intervenir ya directamente los norteamericanos, y aún más los canadienses quieren tener una cláusula especial sobre las comunidades indígenas, la protección a las comunidades indígenas. No solamente de México, sino también hay comunidades indígenas en Canadá y en los Estados Unidos. Entonces, esos dos elementos, derechos humanos, Estado de Derecho, seguridad, pues va a tener que ser tratado. Y claro, el que va a estar a regañadientas va a ser México, pero lo sorprendente, yo se los he dicho a varios jóvenes, es que probablemente México quiebre el Tratado de Libre Comercio porque los empresarios mexicanos, los del cuarto de al lado, los que están al lado, no quieren aumentos salariales.
cuando en Oaxaca ahorita por semana se está ganando 600 pesos por semana. En Coahuila se gana 1,500. En el campo, una sirvienta gana 1,500 pesos por semana. En Monterrey ganan 2,000-3,000 pesos. Entonces, podríamos aumentar el salario a 1,200 pesos, vamos, hablando, 200-300 pesos por día en el norte y no pasa nada, porque ya lo tenemos en términos reales, aunque empresas transnacionales como el Vips, como McDonald's, como Walmart, pagan salarios caídos, salarios muy bajos a todos sus empleados. Entonces, ahí es donde el gobierno mexicano, al no tener sindicatos, más bien los ha destruido, debería de proponer mejores salarios para tener un mejor mercado interno, y considerando de que el proceso inflacionario este año se está hablando del 6.6. Los salarios aumentaron en un 4, jóvenes, a principios de año. Entonces ya el asalariado va perdiendo el 2.5%, del aumento ya va perdiendo el 50%. Entonces es injusto, pero más que todo injusto es que el sistema capitalista funciona, está en función, su marcha está en función del consumo, no de la producción. El que manda en este sistema, y más en una economía como la de México y Estados Unidos, es el consumo. Entonces, no puede crecer este país, ni Estados Unidos ni Europa, mientras no aumentan los salarios a lo que ha aumentado la productividad. En México los salarios han ido representaban el 50% del ingreso nacional, hoy representan el 27%. Y en cambio la productividad ha aumentado un 27% en ese lapso. En lugar de haber aumentado, no, los han disminuido para generar una ventaja comparativa o costos comparativos de la teoría de Heck-Sherolin o ventajas comparativas de David Ricardo para penetrar en el mercado internacional. Lo único que estamos haciendo con esto es que las empresas transnacionales se vuelvan más ricas de lo que son, o más poderosas de lo que son, más monopólicas de lo que son, y que la burguesía nacional, pues, más poderosa. Hoy supe que Oxxo le vende a Heineken el 5%, que va a tener $3,000 millones, ya va a comprar todos, va a comprar las farmacias en Chile, en Brasil, van a comprar todas las tiendas de autos, pequeñas tiendas en Brasil, en Chile, Argentina, todo aquello. Y probablemente ya penetren al Asia. ¿Qué quiere a lo mejor el gobierno mexicano? Que sean el número 1, como ya casi Bimbo, Lala, y así estamos como Minera México y otros que ya, o como el señor Elim, que es de los grandes a nivel mundial, pero con un pueblo extremadamente pobre. Y eso es preocupante porque la liga se va estirando hasta que revienta. Y el proceso revolucionario de 1910 generó eso, de que los susodichos ricos se quedaron sin nada, o les quitaron gran parte de su riqueza. Porque viene el conflicto social, lo primero que se piensa es en la expropiación de la riqueza. En tiempos de don Porfirio era la tierra, pues hoy es el dinero en efectivo, la de Telcel, los teléfonos de México. Ellos deberían estar más preocupados por esta propia situación, porque ya el problema no está en el campo, está el problema, pero el gran problema está en las ciudades. Y ahí es donde los movimientos sociales van a pegar terriblemente. Ahora bien, me voy a concentrar un poco con la cuestión esta de los temblores. Se calcula que el temblor puede costar, unos dicen que $1,000 millones, otros dicen 2,000 millones, que el Fonden tiene, no sé, 12,000 millones o 15,000 millones de dólares, que digo, de pesos, menos de $1,000 millones, para el gasto, costos de reconstrucción. 9,000 millones en la capital y 5 o 7,000 millones que tenía el gobierno federal. Ok, no es suficiente. ¿Qué es lo que los jóvenes, los millennials, que los ha sorprendido todo este proceso, han respondido bien los millennials? Dicen, no, pues lo primero es que los partidos políticos paguen la cuenta, que no gasten dinero en sus campañas, que vayan todos los candidatos a sus campañas y que ese dinero pase al Fonden o para el Fondo de Reconstrucción. De antemano está bien la idea, pero hay muchos problemas al respecto. Que disminuyan al estilo de Pedro Ferriz, que disminuyan los plurinominales, que porque son puros zánganos. Y entonces llega la pregunta que se hacía don Jesús Reyes Heroles en aquel entonces, bueno, y la minoría, ¿quién la va a representar? Pedro Ferriz.
Si en el caso de Coahuila tenemos 7 diputados federales o 25 diputados locales, de los cuales 16 son electos y 6 distritos, entonces pensemos que el PRI ganara los 16 distritos con el 35%, porque ya no los gana ni con el 50%. ¿Quién va a representar al otro 65%? Para eso son los plurinominales, para representar la minoría. A mí me pareció una barbaridad lo que dijo Andrés Manuel, que quería dar el 100% del presupuesto de Morena para las recuperaciones en el Distrito Federal. Es a toda madre decir, bueno, pues ahí van 500 millones de pesos de Morena o 1000, no sé cuántos tenga ahorita, pero el problema es que mientras los otros partidos no lo hagan, entramos en una total desventaja. Pero pensemos hipotéticamente que los 16,000 millones de gastos de campañas para el 2018 se dedicaron a la recuperación o a la reconstrucción de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y el Distrito Federal. El problema es que el PRI, que a veces a mí eso me enoja también de la gente de izquierda, y no estoy muy de acuerdo con lo que dice Andrés Manuel. El PRI tiene gobernadores, tiene narcotraficantes, tiene empresarios que le van a apoyar en su campaña. Morena no los tiene. Entonces entran, eso es lo que ellos quieren, que no tengamos dinero. ¿Para qué? Para no movilizar nuestras estructuras básicas. Lo podemos hacer con mucho trabajo, pero finalmente se necesitan recursos mínimos. Entonces, en un sueño de esos guajiros, sueños pendejos como yo le llamo, también los jóvenes, los millennium, se clavan en lo mismo. No, que los partidos políticos no tengan dinero. Al contrario, tenemos que llegar como democracia, a perfeccionar nuestra democracia, muy parecida a la de Europa, jóvenes, en donde el Estado se hace cargo de las elecciones, con mucho menos presupuesto que el que hay en México. Pero tanto la publicidad, tanto la organización de las elecciones, tanto la movilización, todo el Estado lo controla, para que el narcotráfico y la gente rica no intervenga y finalmente imponga sus intereses, como está pasando con el señor Trump en los Estados Unidos. La ley en Estados Unidos abrió a las grandes empresas, los donativos, a las campañas de Trump y de Hillary Clinton, y claro, le iban a partir la madre al Partido Demócrata, porque estamos en un sistema capitalista, que significa capital, punto. No lo pueden ustedes evadir, que sí es una economía de mercado, pero es un sistema capitalista. Entonces, tiene razón Ugalde, yo nunca estoy de acuerdo con él, el que era director del IFE. Dice, pues, ¿qué está pasando? Le van a darle entrada al narcotráfico y al crimen organizado y a los empresarios corruptos como el de AOHL, como el de IGA, todos ellos, claro que le van a soltar dinero al PRI. Si el PRI no necesita dinero, 1,000, 2,000 o 3,000 millones para la campaña que viene, pues es una risotada para ellos. La campaña de Peña Nieto costó 100,000 millones, compraron 6 millones de votos. O sea, pendejen. Esos dineros, ¿a de dónde salió? De las deudas de los estados de Coahuila, Veracruz, Quintana Roo, Nayarit, Nuevo León. Los tengo bien identificados porque todos los visité. Chihuahua, ahora todos esos están tronando, porque le dieron dinero, 10,000 millones promedio a Peña Nieto cada uno, para juntar una bola o juntar un marranito de 100,000 millones de pesos. Peña Nieto, como es, no hubiera ganado nunca. Igualmente Calderón. Entonces la alta burguesía o la mafia, como dice Andrés Manuel, pues le va a apostar. ¿Quién va a quedar indefenso? Pues Morena, porque finalmente ya anda el PRD con el PAN, y al PAN le van a soltar lana también los empresarios. Entonces, esto nunca va a cambiar. Si eso hacen, no va a cambiar nunca. No vamos a poder ganar una elección, que es lo que quiere el PRI. Andrés Manuel, échame toda la lana, órale, nosotros también. Sí, pero ellos tienen ¿cuántos gobernadores? ¿Cuántos tiene el PRD y PAN? ¿Cuántos empresarios los apoyan a ellos? Pues Poncho Romo es un empresario de segunda con respecto a los Garza Sada, con respecto al Diablo allá en Monterrey. No hay comparativo de riqueza. Entonces nosotros traemos empresarios medios, poquitos,
Y el problema es que ellos traen el bonche y dispuestos a que sus privilegios no cambien, que el salario siga jodido, que las utilidades aumenten, que sus acciones aumenten de valor, que al país se lo lleve la chingada, a ellos no. Y entonces ahí entramos en desventaja. Entonces es una mala opción, yo pienso. Primero, lo de los plurinominales, yo no estoy de acuerdo. Puede ser que los plurinominales en la senaduría de los 30 que escogen allá los nobles de los partidos, de acuerdo. Pero se tiene que respetar al senador de minoría. Es decir, hay 2 senadores por Coahuila y se va a elegir uno por minoría. El que más tenga votos, el que saque el segundo lugar, vamos. Y hay un 4º senador que se escoge directamente por las cúpulas de los partidos. Eso sí, elimínenlos. Se pueden eliminar algunos 100 o 50 diputados plurinominales. De ahí que me parece más congruente la propuesta de la diputada Nale de Morena, cuando dice que para el costo de reconstrucción, número 1, se necesitaría que los salarios de los grandes empresarios, los viáticos, celulares, seguro de gastos médicos, todo eso se elimine y que ese dinero gastos en publicidad, porque le cuesta al país 13,000 millones o 14,000 millones de pesos estar pagando publicidad del idiota de Peña Nieto. Lo del avión, sus gastos, hay que recortar gastos de acuerdo. Podemos llegar a 300,000 millones para el fondo de reconstrucción. Se puede hablar de los partidos una partida, pero no estamos de acuerdo en que se privaticen las campañas políticas, tipo Estados Unidos. Sería la peor estupidez para la democracia de este país y veo que muchos milenios lo están promoviendo. Dice, no, que no, el gobierno ya no les dé ni un 5, se los van a dar otros, a los cuales el gobierno electo los va a beneficiar y va a salir muchísimo más caro, jóvenes. Esto ya lo hemos visto a través lo vemos en los Estados Unidos con Trump. Es la peor democracia la gringa. En Europa, ¿qué hace el gobierno? Organiza las elecciones, pone 3 fotografías de los candidatos, estos son los candidatos a la yo te voy a dar tanto tiempo para la televisión y se acabó, chíngale, dale por todas las calles. Entonces, ahí no se recibe, no está permitido, el fondo privado es muy limitativo en Francia, en Alemania y en esos países, para evitar que los intereses económicos finalmente controlen el poder político. Y con todo esto que están proponiendo gentes, de que los partidos, pues claro, el PRI le dice a Morena todo a todo, güey, para que te lleven la chingada. Porque no vas a tener dinero ni para movilizarte, ni con gasolina, ni para un agua de tus promotores. Y eso es injusto. Eso es injusto a sabiendas que ellos reciben dinero de la mafia, del narco, de sus propios políticos que están en el poder actualmente, tanto el PAN y el PRI, y entramos en una total desventaja. Entonces eso es de considerarse. Por lo pronto, como yo decía, las bolsas de valores van avanzando con la reforma del señor Trump, ¿verdad? Wall Street va en subida, el punto 50, el Brent va bajando, perdón, no me estaba fijando, el petróleo va aumentando a $52, afortunadamente para nosotros, ¿verdad? Pero, déjenme ver cómo andan los mercados. Sí, subiendo el Dow Jones, subiendo el cobre, subiendo también el cobre, pero el oro bajando del punto 70, el petróleo y el gas natural bajando. Déjenme ver aquí, por ejemplo, el Dow Jones subiendo increíblemente, está súper especulado, el punto 39, el estándar el punto 45, el Dow Jones andaba en 17,000 puntos, ahorita anda en 22,000, jóvenes, va a tener que haber un ajuste. El estándar & Poor's andaba en menos de 2,000 puntos, ahora anda en 2,508, con un aumento del 25-30%. El caso, por ejemplo, el Standard & Poor's, el Nasdaq, subiendo el 1.34 las tecnológicas. En Europa también subidas espectaculares, bueno, no es, pero a excepción de España que está subiendo el 1.76,
París el 0.25, Alemania 0.41 y el Eurostock 3.30, el 0.53. Significa que también van en el proceso de especulación a nivel mundial y que esto, cuando viene una crisis, es a nivel mundial, donde hay diferentes medidas. Por ejemplo, en Asia, pues bajó el Nikkei, pero el Hong Kong sube 0.47, Shanghái está igual. El caso del Standard & Poor's de Asia está bajando el 0.12 e India está bajando el 0.62%. Ahora, con respecto a las commodities, déjenme ver, porque estoy observando de que el petróleo va aumentando, el West Texas, aunque el Brent va disminuyendo porque la OPEP sigue terca a querer reducir, pero lo único que está provocando, tarde o temprano, la propia OPEP, es que los del shale gas de Estados Unidos van a empezar a producir a lo loco, van a sobresaturar el mercado y de nada les va a servir tanto recorte en el aspecto petrolero. Pero bueno, ellos ya lo entenderán. Por lo pronto, estas bajas de las tasas de impuestos van a provocar una especulación mayor en la bolsa de valores, y como dice Berkshire con su Warren Buffett, que es el segundo hombre más rico del mundo, 27 mil millones de dólares se van a esfumar. Windfall, una caída del viento debido a la corte de las tasas en los Estados Unidos. Y esto viene a demostrar también de que la crisis ha generado una serie de problemas en la economía norteamericana. Como dice Bloomberg hace una hora, el americano siente que su situación está peor que antes de la crisis del 2008. Pues claro, no han aumentado los salarios, entonces dice que sí, en efecto ha crecido el Producto Interno Bruto al 2%, se ha ayudado a más gente, pero la riqueza se está concentrando en muy pocas manos. Entonces, jóvenes, pues es todo por hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Estén al tanto y cuidado con las radicales con respecto a los pluris, con respecto a los gastos de los partidos. Por favor, es entregarle a la mafia las campañas políticas, por favor. Mafia burocrática que ya existe del PRI y del PAN, y a la mafia de la droga, a la mafia de los grandes empresarios. Cuidado con esas propuestas, porque los únicos que van a pagar las consecuencias en un mediano y largo plazo, pues son ustedes. Nosotros ya pasamos la mayor parte de nuestra vida en crisis, ya nos acostumbramos, y bueno, ojalá y a ustedes no les toque lo mismo que a nosotros. Gracias por su presencia y nos vemos aquí el próximo viernes. Hasta pronto. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones